Revelado, como un joven sin nada en América construyó un imperio billonario de manera inesperada, en un pequeño barrio de Los Ángeles, donde los colores vibrantes de las paredes cuentan historias de vida y los aromas de taquitos y pozole flotan en el aire, Miguel, un joven de 22 años, enfrenta su mayor desafío. Huellas de días pasados se notan en su rostro cargado de esperanzas, pero también de preocupaciones. La tienda de abarrotes de su familia, un lugar que siempre había sido un refugio y punto de encuentro, enfrenta serios problemas financieros. La posibilidad de perderlo se cierne como una sombra aplastante. Un hogar lleno de risas pero también de sacrificios, se siente vulnerable, y Miguel sabe que la responsabilidad de salvarlo recae sobre sus hombros. Cada mañana es un recordatorio de las enseñanzas de su abuela: no importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarse con el corazón lleno de esperanza. Los días se vuelven noches y cada estrella en el cielo parece burlarse de su esfuerzo por mantener la tienda a flote. Con cada pedido no entregado, el peso de la desesperación crece. La presión es tan intensa que siente que por momentos le falta el aire. Pero él no es de los que se rinden fácilmente. Con el apoyo de su madre, una mujer valiente, y su abuela, quien lo aviva con sus historias de sacrificio, Miguel decide tomar una decisión audaz. Nace la idea de un negocio de entrega de comida auténtica, algo que lo conectaría con su cultura y su comunidad. La bicicleta se convierte en su aliada y su teléfono en su mejor amigo. Comienza a cocinar esos platillos tradicionales que llenan de nostalgia a sus vecinos: tacos de barbacoa, tamales, y el guacamole secreto de su abuela. Lanza su empresa Sabor a Hogar, y se convierte en la voz de su comunidad. Sin embargo, pronto se da cuenta de que el camino está lleno de obstáculos y competencia feroz. Algunos se burlan de su idea, argumentando que un chico como él no podría lograrlo. Pero la chispa que él lleva dentro, ese fuego inquebrantable, lo empuja hacia adelante. A medida que sus ventas empiezan a subir, un cambio sorprendente ocurre. Sus vecinos, que alguna vez dudaron, ahora se convierten en su mayor apoyo. La comunidad se une y las órdenes comienzan a llegar como un torrente. Miguel siente el amor y la unión que los une, un eco de las enseñanzas de su abuela. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, da un giro inesperado. Un accidente en su cocina podría poner en jaque todo su esfuerzo. Críticas y dudas se apoderan de su mente, dejando su corazón en un mar de confusión. En esos momentos críticos se pregunta si el éxito significa perder lo que ama. ¿Realmente vale la pena? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos en la cúspide de la tensión. Miguel tiene una revelación poderosa. Entre lágrimas y risas se da cuenta de que el verdadero imperio que ha construido no se mide en dinero, sino en las conexiones y el amor que ha cultivado en su comunidad. Cuando su teléfono suena con una nueva orden, su corazón late como un tambor. Una pregunta resuena en su mente: si este viaje ha significado tanto para todos, ¿hasta dónde llegarías tú para proteger lo que realmente importa? La mañana siguiente, Miguel se despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana, una luz que parecía prometer un nuevo comienzo. Sin embargo, el resplandor no disipó los miedos que aún anidaban en su pecho. El accidente en la cocina lo había dejado tambaleándose entre la incertidumbre y la determinación. Decidió que no sería un día más, sería un día de decisiones. Con una nalga sobre la silla y el teléfono en la mano, miró a su alrededor. El aroma del café recién hecho, un regalo de su madre, se mezclaba con el eco de sus pensamientos. Debo rodearme de quienes creen en mí, murmuró, recordando las palabras de su abuela cuando la comunidad se unió a su causa. Pero el miedo a fallar aún lo atenazaba. ¿Y si no estaban listos para volver a apostar por sus platos? Mientras daba el primer sorbo al café, una idea lo golpeó como un rayo. ¿Qué tal si organizaba un evento comunitario? Una celebración que uniera a todos a través de la comida. No como un simple servicio de entrega, sino como un festival en el que cada persona pudiera disfrutar de su ofrecer, de los sabores que evocaban recuerdos familiares. La idea le llenó la mente de energía, el fuego dentro de él se avivó. Sin perder tiempo, Miguel comenzó a llamar a los vecinos.
La comida, la música, todo en un lugar, repetía con entusiasmo. Algunos mostraban dudas, pero él se esforzó en recordarles los buenos momentos compartidos, la importancia de celebrar juntos. Lo que hemos construido es más que una tienda, es una familia, insistió. El corazón le latía a 1000 por hora. Las emociones aparentemente se despertaban junto a él, poco a poco, los rostros de sus vecinos comenzaron a brillar con sorpresa. Uno a uno comenzaron a ofrecer su apoyo. La señora Rosa con sus famosos churros, don Javier, que siempre tenía un sabor único en sus salsas, y su amigo Carlos, que podía poner música a la fiesta. Juntos serían más que una simple entrega, llevarían la experiencia culinaria al corazón de su comunidad, con todo resuelto y el evento en marcha, llegó el día esperado. Miguel despertó emocionado, las risas y los murmullos de las conversaciones resonaban por todo el barrio. Se sentía como un conductor de orquesta, dirigiendo cada detalle, las mesas decoradas con flores y coloridos manteles, las luces parpadeantes que iluminaban el espacio. Todo debía ser perfecto. La comunidad llegaba y su corazón se llenaba de alegría al verlos, pero el clima del día amenazaba con arruinar su esfuerzo. Nubes grises comenzaron a agruparse sobre ellos, y una lluvia incesante comenzó a caer justo cuando la música empezaba a sonar. Instantáneamente sintió como su paz se desmoronaba. Pensó en lo que había construido, y en lo que la tormenta podría destruir. ¿Y si todos se decepcionaban? ¿Y si el evento fracasaba ante las inclemencias del tiempo? El caos comenzó. Las personas comenzaron a mirarse entre sí, y un murmullo de inquietud creció. Deberíamos irnos, escuchó a uno decir, y esa frase fue como un puñal en su corazón. Fue entonces cuando, en un momento de lucidez, decidió hablar. Esperen. Alzó la voz por encima del trueno. A veces la vida nos presenta desafíos, pero no es el clima lo que determina nuestro éxito, sino la unión y la alegría que compartimos. Este es nuestro momento, la multitud lo miró, y poco a poco comenzaron a sonreír. La música levantó el ánimo y un par de risas se hicieron más fuertes que el trueno. Miguel sintió el aliento de la comunidad a su lado, quizás no eran solo los platillos lo que ofrecían, sino un espacio donde compartir sus historias, sus sueños, y su cultura. Cuando organizó un juego improvisado, el espacio se llenó de risas y comentarios animados. Las nubes parecían ceder ante la energía que se arremolinaba en el aire. En esa tormenta se despertó el verdadero espíritu de su comunidad, pero justo cuando creía que su empeño estaba dando frutos, vio a un hombre encapuchado al borde de la multitud, observando con una mirada penetrante. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Quién lo había traído? Una nueva inquietud se sembró en su corazón. ¿Acaso había algo más detrás de todo esto? Y así, con el eco de risas y la energía palpable a su alrededor, su corazón se sintió dividido. Una celebración por un lado, pero los presagios de un cambio inesperado dando vueltas en su mente. La pregunta permanecía, ¿sería suficiente su amor por la comunidad para enfrentarse a lo que estaba por venir? La música resonaba con fuerza, intentando ahogar el retumbar de los truenos, pero la mirada del hombre encapuchado no se apartaba de Miguel. A pesar de la euforia que lo rodeaba, aquel extraño provocaba un revuelo interno en él. Con cada risa que escuchaba, sentía como la alegría chocaba con una inquietud creciente, como si la tormenta hubiera sido solo el comienzo de un diluvio más profundo. ¿Quién será? Se preguntó Miguel, tratando de no dejar que la curiosidad lo detuviera. Sin embargo, la incertidumbre en su pecho crecía como una sombra. La comunidad empezaba a reír y bailar a su alrededor, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de preocupaciones. Esa figura desconocida era un recordatorio de que incluso en los momentos más felices, siempre puede haber algo oscuro acechando a la vuelta de la esquina. De repente, la señora Rosa, a su lado, lo sacó de sus pensamientos. Miguel, prueba los churros, dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido. Con gusto tomó uno. La textura crujiente y la dulzura del azúcar lo transportaron a su infancia, a esos días en que todo parecía más simple. Unos minutos después, Carlos empezó a tocar una salsa que hizo que todos se unieran en la pista improvisada. La risa y el baile eran contagiosos, y por un instante, Miguel pudo dejar de lado sus preocupaciones. Sin embargo, cada vez que miraba al hombre encapuchado, una chispa de alarma encendía su instinto. Decidido a no dejar que esa incertidumbre arruinara el momento, se enfocó en la música y en la comunidad. Empezó a recorrer el lugar, hablando y bailando con sus vecinos,
fortaleciendo la conexión que había intentado cultivar. Esto es lo que somos, pensó mientras cada sonrisa se incrustaba en su corazón, reafirmando su fe en las decisiones que había tomado, pero mientras se movía de un grupo a otro, notó que el desconocido había comenzado a acercarse, sus pasos se perdían en la multitud, y Miguel sintió como un nudo se formaba en su estómago. No podía ignorar ese presentimiento. Voy a enfrentar esto, se dijo, decidido a no dejarse asustar. Con un profundo suspiro, hizo una pausa en su camino y se acercó un poco más a la figura en la sombra. Al llegar a su lado, el hombre se dio la vuelta, descubriendo su rostro. Fue un momento de reconocimiento que lo dejó helado. Era Julián, un viejo conocido que había estado ausente del barrio durante años. «¿Julián? ¿Eres tú?», murmuró sintiendo una mezcla de sorpresa y desconfianza. El rostro del hombre mostraba trazos de años difíciles, una vida dura que había marcado cada línea de su piel. «Miguel. Quería verte, necesitamos hablar», dijo Julián, su voz grave contrastaba con el bullicio festivo a su alrededor. «¿Aquí y ahora, en medio de esto?», preguntó Miguel, sintiendo el conflicto de una alegría compartida frente a una posible amenaza cocinada bajo la superficie. Julián asintió, su mirada era seria. «Es importante. Aún hay tiempo». La urgencia en sus palabras hizo que Miguel dudara. Algo más presionaba en su mente, algo que podría arruinar todo lo que había construido no solo para él, sino para su comunidad. El sonido de la música se desvaneció en el fondo mientras Miguel sopesaba sus opciones. La alegría del evento palpitaba a su alrededor, pero las palabras de Julián apenas empezaban a abrir un capítulo oscuro que Miguel no había anticipado. ¿Qué quería Julián? ¿Iba a amenazar lo que había logrado? La fiesta seguía, pero el corazón de Miguel latía con fuerza. Una pregunta resonaba en su mente: ¿estaba realmente preparado para enfrentar no solo su pasado, sino lo que significaba para su futuro? A medida que la música se reanudaba, algo dentro de él sabía que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. La festividad aún vibraba, pero un nuevo juego estaba en marcha, y Miguel sabía que debía decidir si lo aceptaría. El eco de la celebración se volvía un telón de fondo para una confrontación que no podía evitar. ¿Quién era realmente Julián, y qué secretos escondía que amenazaban con resquebrajarlo todo? En un instante el significado de su celebración se escapaba mientras un nuevo dilema se alzaba ante él. El murmullo de voces y risas se fue desvaneciendo en un eco distante mientras Miguel se quedó observando a Julián, quien parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. La luz de las farolas titilaba, y el aroma de la comida en la fiesta se confundía con la tensión que llenaba el aire entre ellos. La música, aunque aún vibrante, se sentía tan lejana, como un recuerdo que se desvanece. «¿Por qué no me escribiste?», preguntó Miguel, la desconfianza apuñalando cada palabra. La vida que había escogido no incluía sombras del pasado. Había trabajado duro para sacar a su familia adelante, para recuperar el orgullo perdido, y ahora esa figura del pasado le recordaba todo lo que había tratado de dejar atrás. Julián respiró hondo, como si el aire estuviera pesado con secretos dolorosos. «Tuve que irme, Miguel. Las cosas no fueron fáciles. Pero ahora hay algo que debes saber». Miguel sintió una oleada de defensiva. «No sé qué puede ser tan importante que no pueda esperar. Esto es mi hogar, mi comunidad. No estoy listo para escuchar historias de otra vida». «Es sobre la familia», dijo Julián, sus ojos oscuros iluminándose por un destello de esperanza. «Tu hermano. Él está involucrado en algo. Algo peligroso». El corazón de Miguel se detuvo un momento. Su hermano, la razón detrás de todo, el niño que había crecido entre juegos y risas, ahora podría estar en problemas. La mezcla de terror y confusión se apoderó de él. «¿Qué estás diciendo? No puede ser verdad». Él prometió que se apartaría de eso. «Te lo juro, Miguel. He visto cosas. No puedo dejar que te atrapen en esto», Julián insistió, su voz temblorosa. «La vida que llevamos, siempre hay algo que nos sigue. Y esta vez podría arruinarlo todo». Miguel sintió un frío interno. Todo lo que había construido, cada sueño e identidad, podría desmoronarse en un instante. La fiesta giraba a su alrededor como si no estuviera presente, el calor de la comunidad y la música vibrante se desvanecían al momento en que su mente reflexionaba sobre lo que Julián había dicho. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no viniste antes?». La frustración le retumbaba en el pecho.
Julián había vuelto en el momento más crítico, donde su futuro brillaba, pero también amenazaba con caer en sombras. Porque no sabía cómo. He estado siguiendo a algunos de ellos, he visto lo que están planeando. Necesito que me escuches, imploró Julián, el sudor perlándole la frente. Hay un plan, no es solo tu hermano, es su vida. Es más grande que nosotros. La música comenzó a desvanecerse, la diversión seguía, pero Miguel se sentía atrapado entre dos mundos. La ilusión de la fiesta contrastaba con la realidad dura que Julián traía. ¿Qué haría? La alegría de sus vecinos ya no podía ocultar las amenazas que emergían del pasado. De pronto, el sonido de un estruendo resonó en la distancia, como un aviso sombrío. Las risas se detuvieron un instante y la mirada de todos se volvió hacia el lado opuesto del parque. A medida que la gente murmuraba y se preguntaba qué pasaba, Miguel sintió que su mundo giraba. ¿Qué fue eso?, preguntó un vecino, su voz llena de inquietud. Sin responder, Julián metió la mano en su chaqueta, sacando un pequeño dispositivo. Te lo diré todo, Miguel. Pero no aquí. No ahora. Ven, hay algo que necesitas ver. El eco de la música fue desplazado por un creciente clamor en la multitud, y el rostro de Julián se tornó aún más grave. Miguel se dio cuenta de que la celebración no era solo un momento de alegría, sino también el inicio de una tormenta que podría cambiar su vida para siempre. Miguel sintió la adrenalina y la desconfianza fluir en sus venas. ¿Sería este el principio de un camino lleno de sombras? Con un solo vistazo a Julián, supo que aún había más secretos por descubrir. Y el futuro, esa promesa de un nuevo amanecer, ahora parecía más frágil que nunca. ¿Qué estás guardando, Julián?, preguntó Miguel, su voz apretándose en su garganta. Mientras la multitud se dispersaba en busca de respuestas, un nuevo revuelo en el aire dejó claro que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. ¿Sería Miguel capaz de proteger lo que más ama o caería en el mismo ciclo que lo había atormentado durante años? La búsqueda de la verdad apenas iniciaba, y lo que estaba por venir podría desatar fuerzas que jamás imaginó. Miguel miró a Julián con incredulidad, el corazón latiendo cada vez más rápido. El ruido de la fiesta quedó como un eco lejano, ahogado por un miedo creciente. ¿A dónde vamos?, preguntó sintiéndose como un niño otra vez, desorientado ante un mundo que había creído entender. Julián se apresuró a caminar, guiando a Miguel hacia un rincón menos iluminado del parque, donde las sombras se mezclaban con la oscuridad. No puedo explicarte todo aquí. No es seguro. Tenemos que ir a un lugar donde pueda mostrarte la verdad. Mientras se movían, el bullicio de la fiesta se desvanecía lentamente, dejando solo los murmullos de preocupación de los vecinos. En su pecho Miguel sentía una combinación de agitación y responsabilidad, como si el destino de su hermano pendiera de un hilo. ¿Qué estaba realmente sucediendo? Pronto llegaron a un pequeño callejón lateral, alejado de las miradas curiosas. El aire fresco de la noche contrastó con la atmósfera densa que los rodeaba. Julián sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta, una pantalla que parpadeaba con imágenes borrosas y escenas confusas. Mira esto, dijo, su voz apenas un susurro. Miguel se inclinó hacia la pantalla. Las imágenes mostraban a su hermano, riendo en un grupo, pero una sombra se cernía sobre ellos, un oscuro personaje que parecía supervisar conversaciones inquietantes. Su rostro se crispó al reconocer algunas caras que no deseaba ver. No, esto no puede ser verdad, la negación brotó en sus entrañas. Es verdad, Miguel. Están involucrados en algo que va más allá de cualquier cosa que hayamos enfrentado, continuó Julián, su voz temblorosa. Hay dinero, drogas, y ellos están en el centro de todo. Debes actuar antes de que sea demasiado tarde. Miguel se sintió empujado a una encrucijada, la ferocidad de la realidad comenzaba a hacer mella en su esperanza. La vida que había cultivado, las pequeñas victorias, todos sus sacrificios parecían tambalearse ante la marea de sombras que amenazaba con arrastrarlo hacia el pasado. ¿Por qué no me dijiste esto antes, Julián? Si hubieras venido antes tal vez aún hubiera tiempo. Debí hacerlo, lo sé. Me perdí en mis propios problemas, ¿y ahora qué? El grito de Miguel resonó en el callejón, y su voz se quebró, lleno de emociones no expresadas. Quería una respuesta, una solución, algo que lo hiciera sentir que aún había esperanza. Julián cerró los ojos por un instante. Ahora es el momento de que tomes una decisión. Puedes olvidar esto, volver a tu vida, o puedes luchar por salvaguardar lo que amas. Pero actuar rápido es esencial,
el silencio que siguió fue abrumador. La visión de su hermano envuelto en problemas incendiarios retumbaba en su mente como un tambor, cada latido resonaba con una verdad que quería ignorar. Miguel sabía que debía elegir, y pronto, de repente, un grito distante rompió la tensión, seguido por el sonido de pasos apresurados. «Tenemos que salir de aquí», dijo Julián, su rostro pálido. «No hay tiempo», Miguel dio un paso atrás, sintiendo como la desesperación se atenazaba alrededor de él. Debía regresar a su vida tranquila y olvidar que alguna vez había existido una sombra sobre su familia. O se embarcaría en una búsqueda caótica por la verdad, arriesgando todo lo que había logrado. Mientras corrían a través del callejón, una idea aterradora cruzó por su mente: la vida que había luchado por construir podía estar a punto de desmoronarse. «Espera, Julián. ¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sintiendo que el destino de su hermano estaba en juego. La respuesta estaba allí, alineada con las risas y la música de la fiesta, pero se sentía distante como un reflejo en el agua. La única certeza era que el tiempo se estaba acabando, y cada segundo contaba. Julián lo miró con una gravedad que heló la sangre de Miguel. «Primero, necesitamos aliados. Y he encontrado a alguien que puede ayudarnos. Pero será un viaje peligroso. ¿Estás listo para enfrentar lo que viene?». Miguel tragó saliva, su corazón latiendo con la intensidad de una tormenta. La vida que había conocido estaba por cambiar. «Sí», respondió al final, aunque el temor le ahogaba la voz. «Estoy listo». La decisión estaba tomada, pero las preguntas se multiplicaban. ¿Qué secretos le depararía el futuro? ¿Sería capaz de desentrañar la conspiración antes de que fuera demasiado tarde? La noche apenas comenzaba, y una turbulenta búsqueda de respuestas ya estaba destinada a comenzar. El aire fresco se volvió más denso a medida que Miguel y Julián se alejaban del callejón. La intensidad de lo que acababan de descubrir apretaba su pecho como un corsé. Mientras giraban la esquina y desaparecían de la vista de la fiesta, cada paso se sentía como un eco que resonaba en su mente. «¿Quién es esta persona que podría ayudarnos?», preguntó Miguel, intentando encontrar un hilo de claridad en medio de la tormenta emocional. Julián lo miró a los ojos, como si estuviera sopesando cada palabra. «Se llama Sofía. Ella ha estado en este mundo por más tiempo del que quisiéramos pensar. Pero tiene conexiones, y eso es lo que necesitamos». Su voz tembló un poco, reflejando la incertidumbre sobre la figura en la que habían puesto esperanzas. «Sofía», repitió Miguel, tratando de familiarizarse con el nombre. «¿De dónde la conoces?». «Un viejo amigo me la presentó. Tiene una historia complicada, pero ha sobrevivido a lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Si alguien puede ayudarnos a entender qué está pasando, es ella». A medida que caminaban por calles menos transitadas, la ansiedad de Miguel se convirtió en un frío recorrido por su estómago. Se imaginaba a su hermano atrapado en una red de manipulación, y la idea lo paralizaba. Su mente navegaba entre la duda y el deseo de actuar. ¿Y si no le interesa ayudarnos? ¿Y si no? Su voz se desvaneció con el peso de su miedo. «Debemos intentarlo», dijo Julián, y la determinación en su tono fue un bálsamo en medio de la tormenta. «No tenemos otra opción. No vamos a dejar que esto termine mal. No podemos». Los ecos de sus pasos resonaban contra las paredes del barrio mientras se acercaban a un pequeño café, una joya oculta que servía café a desvelados y soñadores nocturnos. Julián lo había visitado antes, ese lugar ofrecía un rincón seguro en un mundo inestable. «Ella suele venir aquí», dijo Julián con un tono de esperanza. Al entrar al café, el aroma del café recién hecho los envolvió. Era un refugio acogedor, pero la ansiedad seguía apretando el alma de Miguel. Miró alrededor, analizando cada rincón en busca de alguna señal de Sofía. La música suave contrastaba con su inquietud. ¿Cuánto tiempo tardaría? Estaría a salvo. Finalmente, en una esquina, una mujer de cabello oscuro y mirada penetrante los observaba. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Esa es ella?», preguntó, casi en un susurro. Julián asintió. «Sí, ese es su estilo. A veces es mejor no hacer mucho ruido». La voz de Julián emitía un aire de confianza, pero Miguel se sentía un náufrago en alta mar, buscando una tabla de salvación. Se acercaron a la mesa, y Sofía levantó la vista, intrigada. «Pensé que vería a uno de ustedes por aquí», dijo mientras esbozaba una pequeña sonrisa. «Necesitamos tu ayuda», comenzó Julián, con una determinación renovada.
Miguel observó cómo la expresión de Sofía cambió, como una puerta que se abría de golpe. ¿Con qué exactamente?, preguntó ella, su tono transformándose, casi como un cambio de clima repentino. La mirada de Sofía se posó en Miguel, y en ese instante él sintió la presión de su mundo entero empujando en su pecho. Tenía que hablar, tenía que dejar salir lo que guardaba y lo que más lo aterraba. Mi hermano, comenzó Miguel, pero sus palabras se encerraron en su garganta, y así, frente a la mujer que podría cambiar su destino, Miguel se dio cuenta de que no solo necesitaba ayuda, necesitaba el coraje que le faltaba. La pregunta flotó en el aire cargada de adrenalina. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad, sin importar lo devastadora que fuera? Sofía miró atentamente, esperando que Miguel encontrara la fuerza para abrirse. La verdad puede ser un arma, o puede ser la salvación, dijo. ¿Cuál elegirás? Un frío le recorrió la espalda mientras Miguel preparaba su voz temblorosa. El tiempo se detuvo y la mirada de Julián impulsaba su decisión. La elección estaba hecha en el silencio, y lo que venía podría definir no solo su vida, sino también la de su hermano. Voy a hablar, finalmente dijo Miguel, y el eco de sus palabras prometía una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Estaba listo para lo que vendría? La línea entre la esperanza y el miedo se había desdibujado, y con cada palabra, el destino se acercaba más, pero justo cuando Miguel se dispuso a desatar su verdad, el sonido estridente de un teléfono interrumpió el momento, resonando como un campanazo oscuro en el aire. Las miradas se encontraron en un instante de tensión compartida. Sin saberlo, un nuevo desafío estaba a punto de emerger de las sombras, poniendo a prueba no solo su determinación, sino también sus lazos familiares. ¿Qué secretos revelaría esta llamada? ¿Sería un aliado o un enemigo? La noche aún tenía sorpresas por ofrecer, y la búsqueda de respuestas estaba lejos de concluir. El sonido del teléfono resonó en el café, como un trueno que rompía la calma tensa que se había instalado. Sofía frunció el ceño, su mirada fija en un antiguo modelo de celular que vibraba con insistencia sobre la mesa. Miguel sintió como el aire se volvía aún más pesado, y los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. ¿Por qué en este preciso momento? Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante, su atención dividida entre el teléfono y los dos hombres. Un momento, dijo con un tono firme, mientras interrumpía el murmullo del entorno. Por un instante Miguel tuvo la impresión de que la realidad se había incluido a sí misma en un rincón oscuro, donde solo había lugar para el crujir de la tensión. Se demoró un par de segundos para levantar el teléfono, y Miguel observó cómo sus dedos temblaban un poco al contestar, como si la voz al otro lado pudiera tener implicaciones más profundas que las que imaginaba. Sí. Estoy ocupada. ¿Qué quieres? Dijo Sofía con frialdad, y el nudo en el estómago de Miguel se apretó más al escucharla. Julián, a su lado, la observaba con una expresión entre la curiosidad y la preocupación. La conversación se prolongaba, y Miguel se sintió como un espectador atrapado en un microcosmos donde el tiempo se había detenido. Podía escuchar fragmentos del diálogo, palabras como peligro, pronto y se acercan resonaban en su mente como campanas de alarma. Está bien. Lo discutiré, dijo Sofía, y colgó. Su expresión se había tornado más seria, y su mirada se centró en ellos. Tenemos que irnos, avisó susurrando casi, como si las paredes pudieran oír. No estamos a salvo aquí. Miguel miró a Julián, buscando respuestas en su rostro. Todo parecía desmoronarse y las palabras que había estado apretando se deslizaban, amenazando con quedarse atrapadas para siempre. Pero ahora, con la urgencia creciendo, ya no podía permitir que el miedo lo dominara. ¿Peligro de qué? Preguntó, su voz un hilo tenso, pero aún así cargada con la desesperación de saber. La mirada de Sofía se ensombreció aún más. Hay gente que no quiere que hablemos, y eso incluye a las personas que están detrás de lo que le sucedió a tu hermano, dijo Sofía, con una sinceridad que goteaba incredulidad. Si seguimos aquí, no solo corremos riesgo nosotros, también tu hermano. Necesitamos movernos ahora. Miguel sintió como si una corriente helada le recorriera la espalda. La posibilidad de que su hermano estuviera en peligro real y presente lo dejó sin aliento. Lo siento. Mira, tengo que decirte algo, balbuceó. Sofía lo miró con confianza, ciertas pautas de preocupación desplazadas. No hay tiempo para hablar. Debemos actuar. Haré una llamada y tenemos que salir de aquí. Mientras Julián la seguía con la mirada, la niebla de temor comenzó a disiparse por primera vez.
Miguel se sintió incómodo, como si la idea de huir en lugar de enfrentar el problema estuviera en contra de todo lo que había aprendido sobre proteger a quien amaba. No deberíamos quedarnos y luchar. Necesitamos respuestas, dijo, tratando de mantener la voz firme. Pero en su interior, la tormenta de incertidumbres apenas comenzaba. Si te quedas, no tendrás respuestas. Solo que el tiempo se agota, contrarrestó Sofía, y la urgencia en su tono la hizo más convincente. Así que, ¿te vas a quedar quieto o vas a luchar por tu hermano? Miguel miró a Julián, que asintió. Era un impulso irrefrenable que lo inclinaba hacia Sofía. En la decisión de avanzar, también estaba la promesa de no rendirse. La lucha por su hermano era mayor que sus propios temores. Está bien. Vamos, dijo al fin Miguel, el eco de su voz resonando con una decisión renovada. Pero antes de que se pudieran mover, un grito desgarrador rompió la atmósfera tranquila del café. Todos se congelaron al ver a un hombre en la entrada. Con una mirada frenética, parecía haber irrumpido de las sombras. Sofía gritó antes de que la puerta se cerrara a sus espaldas, el peso de un nuevo misterio colgando en el aire. ¿Quién era ese hombre? Antes de que pudieran reaccionar, él desapareció, pero no sin dejar entrever que la tormenta acaba de comenzar. Las miradas aterradas de Miguel y Julián se cruzaron otra vez. La espera se hizo insoportable. Un nuevo giro estaba a punto de volar por los aires cualquier atisbo de tranquilidad que se habían aferrado. ¿Qué quería realmente aquel hombre? ¿Era un aliado en su lucha, o sentía que algo mucho más oscuro se cernía sobre ellos? La incertidumbre agitaba el aire y en el fondo, la verdad sobre su hermano se volvía más urgente con cada segundo que pasaba. El desafío se había intensificado y las revelaciones estaban por caer como un torrente. La búsqueda de respuestas acababa de comenzar, pero el final estaba cada vez más cerca. El hombre volvió a aparecer, esta vez más decidido que antes. Sus ojos, llenos de desesperación, buscaban encontrar a Sofía entre la multitud que poco a poco comenzaba a murmurar nerviosamente. Sofía, espera, exclamó, dando un paso hacia adelante. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los demás en el café comenzaron a mirar hacia la mesa donde los tres estaban sentados, como si pudieran presenciar un drama que se desarrollaba ante ellos. Sofía, visiblemente inquieta, se giró hacia él. ¿Qué haces aquí, Daniel? Te dije que era peligroso, respondió, su voz ahora temblando entre el temor y la ansiedad. Miguel se enderezó. No conocía a ese hombre, pero había algo en su rostro que le resultaba familiar. ¿Quién es él?, susurró a Julián, quien solo podía encogerse de hombros en respuesta, compartiendo su confusión. Necesito que me escuches, continuó Daniel, ignorando el resto que los rodeaba. No teníamos tiempo para más detalles, pero hay algo que no te he contado. ¿Algo sobre tu hermano? Su voz se apagó al notar la mirada de miedo y desafío en los ojos de Sofía. ¿Qué sabes de mi hermano? Miguel preguntó, su voz retumbando en el aire enrarecido. Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos oscurecidos por la preocupación. No aquí. Es peligroso hablar. Hay oídos en todas partes. Necesitamos ir a un lugar seguro. El eco de su frase hizo que el corazón de Miguel se acelerara. La ansiedad se mezclaba con la esperanza, tal vez, finalmente, tendría respuestas. Sofía respiró hondo, abrumada por un torrente de emociones. Si estás involucrado, ¿por qué no me lo dijiste antes? Lo único que hemos hecho es correr y huir. ¿Ahora quieres que confiemos en ti?, preguntó, la frustración asomando en cada sílaba. Mira, solo quiero protegerte, respondió Daniel, su tono súbitamente más suave. Si me dejas explicarte, quizás podamos hacerlo juntos. No estás solos en esto. La mirada de Miguel se endureció. Tú no decides eso, dijo, antes de dudar un instante. Pero necesito saber qué está sucediendo. ¿Por qué están detrás de nosotros? ¿Qué sabes de mi hermano? Daniel pareció vacilar, como si supiera que sus palabras podrían costarle a alguien más. No puedo revelarlo todo aquí, pero lo que te puedo decir es que hay un grupo poderoso. Ellos están buscando el diario que tu hermano tenía. Cree que ha dejado pistas sobre información que no quieren que salga a la luz. Julián, que había permanecido callado, finalmente se incorporó. ¿Un diario? Lo último que supe de él fue que estaba intentando encontrar algo. Pero no podía ser tan serio como para estar metido en cosas peligrosas.
Es más serio de lo que imaginas, interrumpió Sofía, mirando fijamente a Daniel. ¿Qué más sabes? Lo esencial es que debemos movernos. Daniel miró hacia el exterior, donde la calle comenzaba a llenarse de sombras que se alargaban con la caída del sol. No estaré a salvo si me quedo aquí. Pero si nos unimos, hay una chance de hacerlo bien. Nuevas pistas, nuevas conexiones. Miguel sintió que su estómago se revolvía. Tenía que decidir. Confiar en un desconocido que probablemente sabía más de lo que decía o seguir buscando por su cuenta. La decisión pesaba como un ladrillo. Miró a Julián, quien lo empujó suavemente hacia adelante. Debemos seguir juntos, Miguel. Esta es nuestra oportunidad. Está bien, aceptó Miguel, y la decisión dejó un eco de determinación en su voz. Vamos. Pero si nos llevas a un camino equivocado, no dudaré en actuar. El grupo comenzó a moverse, cada paso un encuentro con lo desconocido, una incógnita acompañada de incertidumbres. Pero ahora había un nuevo fuego encendido en sus corazones. Sin embargo, antes de que pudieran cruzar la puerta, el sonido del cristal estallando resonó detrás de ellos. La mirada de todos se volvió hacia la entrada, donde una figura oscura había entrado, con una expresión que dejaba claro que el tiempo se les había agotado. Un frío gélido recorrió la habitación. ¿Quién era esa persona? ¿Era amiga o enemiga? Las respuestas se alzaban como olas en una tormenta, la carrera por la verdad comenzaba y el peligro acechaba en cada rincón. La figura que había irrumpido en el café era alta y de postura imponente. El sonido de sus pasos resonaba en el suelo de baldosas mientras se acercaba, con una mirada que prometía complicidad o peligros inimaginables. Miguel sintió como el aire se volvía más denso, como si cada respiración se convirtiera en un reto. Un sudor frío le recorrió la frente. ¿Quién era y qué quería? Daniel, preguntó la figura con una voz grave, que atraía la atención de todos los presentes, sumiéndolos en un silencio expectante. Daniel, al escuchar su nombre, se tensó. Su rostro se palideció, había una historia entre ellos que no se había contado. No es el momento, Eduardo. No aquí, respondió dando un paso hacia atrás, casi instintivamente. Sofía, aferrando la mano de Miguel, miró de uno a otro. ¿Quién es él? Murmuró su voz temblando. Eduardo esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estoy aquí para resolver este lío de una vez, dijo sin apartar su mirada de Daniel. Tú no debiste salir a buscarla. Sabes que han estado supervisándonos, la tensión eléctrica en el aire se podía sentir. Miguel tomó una decisión rápida. ¿Cuál es tu relación con él?, exigió, apuntando con su mirada desafiante hacia Eduardo. Era un desconocido más en un mar de incertidumbre, pero debía proteger a Sofía. Tranquilo, dijo Eduardo, aunque su tono carecía de verdad. Daniel y yo hemos tenido asuntos. Pero la información que él tiene podría mantener a esta chica a salvo, y eso es lo que nos importa, ¿no? Agregó mirando a Sofía, quien comenzaba a entender que había piezas que aún no encajaban. No quiero tu ayuda, gritó Sofía de repente interrumpiendo el tira y afloja emocional que se sostenía. Nadie ha estado a salvo desde que decidí involucrarme y no está claro si los que dicen cuidar de mí lo hacen realmente. Su mirada era firme. Miguel podía ver que su miedo se había transformado en determinación. Eduardo alzó una ceja, como si la resolución de Sofía le sorprendiera. ¿Y cómo piensas resolver esto sola? La verdad está fuera de tu alcance. Hay fuerzas que no comprendes. ¿Y tú crees que me importa?, replicó Sofía, su voz quebrándose pero su espíritu permaneciendo fuerte. Lo único que sé es que han estado siguiéndonos y no voy a permitir que la situación se vuelva más peligrosa por culpa de secretos. Daniel la miró, la angustia marcada en su rostro. Sofía, no es tan simple. Hay cosas que no hemos podido decirte. Cosas sobre tu hermano. El grupo fue cortado por un fuerte estallido que resonó en la calle. Miguel dio un paso hacia atrás, su instinto primario gritando que la situación se estaba saliendo de control. Eduardo, visiblemente alterado, acercó su cuerpo hacia Daniel con el fin de protegerlo. Era evidente que el peligro se acercaba. Salgan de aquí, ya. Nos están buscando. Eduardo exclamó, casi gritando entre los murmullos de alarma que empezaban a abarrotar el café. Sin pensarlo dos veces, Sofía y Miguel tomaron la mano de Julián y corrieron tras Daniel,
que parecía haber encontrado una salida entre las mesas. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, un eco de disparos retumbó en el aire, y Miguel sintió como su corazón se disparaba. Todo había cambiado en un instante. La vida que conocían comenzaba a desvanecerse. Se sumergieron en la noche, la oscuridad era solo un reflejo de los miedos que cada uno sentía. Estamos en peligro y lo sé, pero también tenemos una oportunidad, dijo Daniel, ajustando su mirada hacia ellos mientras se detenían en una esquina. Así que escuchen, antes de que sea demasiado tarde, debemos recuperar el diario. Es la clave que nos permitirá cambiar las cosas. La promesa de la verdad brillaba en los ojos de Sofía, pero una pregunta aún persistía: ¿estaban realmente listos para enfrentar lo que venía? ¿Qué tan profundo era el abismo en el que estaban a punto de caer? Mientras la luna iluminaba su camino, la familia y los secretos se entrelazaban, y una nueva amenaza se cernía en la distancia. ¿Tendrían valor suficiente para descubrir lo que se ocultaba en la oscuridad? La noche continuaba cargada de tensiones y peligros, pero también de determinación. Miguel, con el corazón palpitante, sabía que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Había hecho un compromiso no solo con su hermano, sino con su comunidad y consigo mismo. La búsqueda por la verdad no era solo un acto de valentía, era el camino hacia su liberación. Julián, Sofía y Daniel se movían con velocidad por los callejones oscuros, intentando perderse en las sombras de la ciudad. El eco de los disparos aún retumbaba en sus cabezas, un recordatorio de la fragilidad en que se encontraba su nueva realidad. ¿Dónde vamos?, preguntó Miguel, parado en medio del nuevo caos que los rodeaba. Hay un lugar seguro, respondió Daniel, guiando el grupo. Una vieja bodega donde podemos hablar sin miedo a ser escuchados. La expectativa llenaba el aire. Sabían que cada paso los acercaba un poco más a lo que necesitaban, pero cada decisión pesaba como un ladrillo. Al llegar a la bodega, un antiguo edificio desgastado por el tiempo, el grupo se adentró rápidamente en su interior. La puerta se cerró a sus espaldas, y Miguel sintió un leve alivio. Era un lugar sombrío y polvoriento, pero al menos allí podrían pensar con claridad. Necesitamos un plan, dijo Julián, su voz resonando en el espacio vacío. Sí, pero primero, Daniel, cuéntanos todo lo que sabes de ese diario, exigió Sofía, cruzando los brazos con firmeza. No podemos seguir moviéndonos a ciegas. Miguel asintió, compartiendo su deseo de respuestas. Daniel miró a su alrededor antes de hablar, asegurándose de que nadie los escuchara. Tu hermano encontró algo que no debería haber. Se metió en un mundo que lo consumió, y el diario contiene información que puede desbaratar planes oscuros. Pero hay personas que lo quieren a él y al diario. Ellos no se detendrán hasta obtenerlo, explicó, el brillo de la preocupación en sus ojos. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en ti?, preguntó Miguel, su desconfianza aún presente. Las palabras de Daniel parecían crujir en la penumbra de la bodega. Cualquier error podría costarnos a todos. Lo sé y entiendo tus dudas. Pero el tiempo es crucial. Ellos están buscando el diario en este mismo momento, y no podemos arriesgarnos a que caiga en manos equivocadas, insistió Daniel, su voz adquiriendo un tono desesperado. De repente, un mensaje de texto llegó al teléfono de Miguel. Con manos temblorosas desbloqueó la pantalla y leyó las palabras que lo hicieron helar. Estoy en problemas. Ellos vienen por mí. Tu hermano. Su corazón se hundió en su pecho. Tenemos que salir ahora, gritó, mirando a todos. Él necesita nuestra ayuda. Sin más tiempo que perder, el grupo abandonó la bodega, siguiendo a Daniel a través de calles serpenteantes. La aduana entre comunidad y traición se tambaleaba al borde, pero no había vuelta atrás. Cada decisión lo acercaba un paso más a su destino. Finalmente, llegaron a un barrio que parecía familiar, pero diferente. Un bullicio de voces resonaba, una multitud se estaba reuniendo. Allí. Suena como un altercado, dijo Sofía, señalando hacia una esquina. Cuando llegaron, lo que vieron les detuvo en seco. Allí estaba su hermano, rodeado de un grupo de hombres que empujaban y gritaban. Suéltalo. Miguel siseó, su determinación reavivada. La escena era caótica, las luces de neón. Sin pensarlo, Miguel se lanzó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza a medida que se adentraba entre la multitud. Suéltalo, exigió una vez más, con la voz llena de fuego. Pero el grupo de hombres no se detuvo. Una mirada a su hermano le reveló la angustia en su rostro, el sudor deslizándose por su frente.
En medio de la confusión, Sofía y Julián se unieron a su lado. ¿Qué hacemos?, preguntó Julián, la adrenalina subiendo por su cuerpo. Confrontarlos. Debemos mostrarles que no tienen poder sobre nosotros, dijo Miguel, su mirada centrada en su hermano, que parecía reconocer la determinación de su familia. La confrontación era inevitable. El grupo de hombres se volvió hacia ellos y en un instante el tiempo pareció detenerse. Miguel sintió el temblor en sus manos, mientras que cada uno de los presentes contaba cada respiro. No están solos, hermano, gritó Miguel, levantando la voz para que su hermano pudiera escuchar. Estamos aquí para ayudarte. Una chispa de esperanza brilló en los ojos de su hermano. La fuerza del amor, la familia y la comunidad se unieron en un torrente poderoso. Los hombres que lo rodeaban vacilaron, como si el poder de la unidad les hubiera quitado la fuerza. Váyanse, dijo directamente uno de los hombres, su sonrisa menos confiada. No se interpongan en lo que no entienden. Crees que esto se detendrá aquí, pero están equivocados. Esto no es solo por mí, sino por todos nosotros, dijo Miguel, sintiendo que cada palabra resonaba con poder. Haremos que esto termine. Las miradas de los hombres intercambiaron dudas y esa simple chispa fue suficiente. Con un movimiento de muchedumbre se apartaron, dejando a su hermano libre. El eco del temor se disipó rápidamente y la fe que compartían les brindaba la fuerza para enfrentar lo desconocido. Miguel hizo un gesto a su hermano y aliviado, lo abrazó. No volverás a estar solo, le susurró sintiendo como su corazón se llenaba de alegría. El grupo se reunió, y los murmullos de la comunidad crecieron a su alrededor, uniendo sus historias, sus luchas y su resistencia. Cada uno sostuvo al otro como si la fuerza de su unión pudiera protegerlos de cualquier adversidad futura. Habían encontrado la confianza y el amor en momentos de oscuridad, creando un nuevo capítulo en su historia. Miguel miró a todos a su alrededor, sus amigos, su familia, su comunidad. Habían enfrentado la tormenta juntos y habían salido más fuertes. Mientras se alejaban, Miguel sintió que su camino apenas comenzaba. Había mucho por descubrir y con cada paso una nueva luz brillaba, listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Ahora, más que nunca, necesitaban proteger lo que habían construido juntos. La unión sería su verdad, la fuerza que los guiaría a través de lo desconocido. Ahora que has llegado al final de esta historia, déjame recordarte algo muy importante. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están a punto de llegar. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Queremos saber de ti, así que comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo puede marcar la diferencia en nuestra comunidad.